acá. Fijáis la presentación en la pantalla que estoy Sí, sí, lo estoy viendo. compartiendo. Y bueno, yo había dejado dos links. Bueno, la presentación que vimos ayer, el datasheet que vimos ayer por arribita, que sería la documentación que nos da el fabricante del procesador. Y dos links que son dos aplicaciones. El SimulID, que es el entorno de simulación que vamos a usar, un entorno open source, está bastante bueno, ahora vamos a verlo. Y el Arduino IDE, que es el entorno de desarrollo oficial que tiene Arduino. No es el único, pero para hacer nuestra primera aproximación con la plataforma está bastante bueno. Este, entonces, bueno, te descargas esas dos aplicaciones dependiendo de la arquitectura que tengas en tu equipo. Si utilizas Sí, un ya lo descargué. 3264, lo instalás porque hay versiones portables también de cada uno. Y bueno, cuando lo tenés instalado, lo primero que vamos a ver, vamos a abrir primero, es el IDE de Arduino. Vamos a abrir acá. El IDE de Arduino es bastante complejo. Este, pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto nos agrega una serie de librerías, de códigos de ejemplo que están bastante buenos. Por ejemplo, acá en archivos, ejemplos, tenemos ejemplos para básicos, para lectura, por ejemplo, de un pin analógico. Tenemos bueno, hacer los clásicos Blink, por ejemplo, un ejemplo de un botón, de display, de pantallas que podemos tener, de comunicación mediante el protocolo serie RS232 y diferentes tipos de módulos. O sea, esto está bueno porque nos sirve como base de referencia a lo que queramos hacer. En la práctica a esto, capaz no está muy bueno meternos ya con esto. Ahora vamos a abrir el simulador, así vemos la placa. En el simulador, que no es más que un ejecutable que hay que abrir, cuando descomprimen la carpeta, abren el SimulID. Y el SimulID tiene, bueno, cantidad de componentes electrónicos que podemos utilizar para ensamblar un prototipo. O sea, desde acá podemos armar un prototipo y podemos comunicarnos hacia afuera con otros dispositivos, con un puerto, por ejemplo. Hay algo que tener en cuenta, es, por ejemplo, en el caso de Windows 10, en Windows 10, si yo quiero instalar un puerto virtual para interactuar con, no sé, estoy haciendo una página web y quiero que en la página web interactúe con este prototipo, bueno, por cómo Windows 10 certifica los drivers, no lo vamos a poder hacer. Por ejemplo, en el caso del sistema de control, en la asignatura de sistema de control que diseñamos con estos microcontroladores, con preset y bueno, con todo eso, lo hacemos usando una virtual. Instalamos una virtual con Windows 7. Windows 7 no trae la gestión de los drivers, de los certificados. Por ende podemos utilizarlo y no tenemos problema. Pero si lo quiero hacer en Windows 10, a eso tengo que, bueno, no están gratis los drivers certificados, porque ya certificarlo tiene un costo. Este, cualquier driver que sea. Entonces, vamos a necesitar una aplicación que como al ser paga, no la utilizamos mucho de Windows 10. Pero como esta asignatura no nos vamos a comunicar con ningún puerto virtual que necesitemos que tenga drivers certificados, no la usamos, no tenemos problema. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es, bueno, en el medio acá el área de trabajo y acá tenemos un editor de código. Que no lo vamos a usar a ese, pues no nos interesa. Como editor de código vamos a usar el propio de Arduino, el propio del IDE de Arduino. Entonces lo primero que vamos a hacer acá para entrar a jugar un poco es em, dibujar o arrastrar al área de trabajo un Arduino. Tenemos diferentes opciones, Arduino Uno, bueno, no puedo tener varias, pero Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Nano, Arduino Leonardo. Bueno, cada una de estas tiene su propio microcontrolador, como vimos ayer, dependiendo de, por ejemplo, un Arduino Uno, un Arduino Mega, tiene, por ejemplo, tiene una cantidad, o sea, lo que determina cada placa es que tiene más o menos puertos digitales de entrada y de salida. Entradas analógicas también, puertos con soporte a señales PWM, modulación por ancho de pulso, y puertos seriales. Esto es importante también porque, por ejemplo, en un Arduino Uno
no tenemos un único puerto serial. Y ese puerto serial se utiliza para programar el Arduino Uno. O sea, lo que sería la conexión a través de la señal TTL de USB. O sea, el puerto USB está mapeado internamente al puerto UART, al transmisor y receptor asíncrono universal, el puerto serie. Entonces, bueno, en este tipo de placa, por ejemplo, al no tener más de un puerto, a más de un puerto serie, eh, nos puede dificultar si queremos agregar otro módulo. Por ejemplo, con estas placas, yo tengo la cajita con las cosas. Con estas placas, por ejemplo, podemos agregar bueno, diferentes tipos de módulos. Por ejemplo, tenemos acá. Vamos a ver, un Arduino Mega por acá, un Arduino Mega, un Arduino un sensor de corriente pasivo acá, y un, un sensor de humedad y alguna otra cosa por acá hay. Un Bueno, un hotend, por ejemplo, un extrusor de una impresora 3D. Una de las cosas que hicimos en la asignatura, año 2013 fue que armé la impresora 3D, imprimimos las piezas y en la asignatura 2016, creo que fue 2017 por ahí, hicimos una impresora 3D que no la llegamos a ensamblar, pero sí la configuramos y ensamblamos todas las piezas. No la teníamos en producción porque faltaba ensamblar las piezas en la estructura y eso no lo hicimos. Pero, por ejemplo, podemos tener... Ah, y otra cosa también que debo tener por acá es un microcontrolador. Un microcontrolador que sean de los ESP. Los ESP es un microcontrolador. Ah, espérate. Es un microcontrolador que utilizamos mucho en sistemas de control porque es un microcontrolador que tiene. Cerrame la puerta. Es un microcontrolador que vale muy poco y tiene embebido una tarjeta inalámbrica. Vamos a ver acá los shield, lo que son los shield. Entonces, algo que me gusta siempre mostrarles es, a ver si lo tengo por acá. Bueno, algo que siempre suelo mostrar también, una caja de helado que está acá. Vamos a cambiar acá la cámara. Que adentro de esa caja, parece una simple caja de helado, pero tiene otras cosas. Vamos a cambiar acá, yo cámara. A ver, acá. A ver, acá sí se ve, creo. Ah, bueno, ahí mira. Fíjate, enfocado donde está la webcam. Eh, Vamos a empezar a trabajar diferentes placas, por ejemplo esta, la Arduino Mega, que es la que tiene más pines de entradas y salidas digitales. También tiene más puertos WART que podamos utilizar. Y también, por ejemplo, sobre esta placa podemos, bueno, eso en casi cualquier microcontrolador, pero en el caso de Arduino, por ejemplo, vienen
módulos que se llaman shield que sirven para encastrar sobre la placa. Por ejemplo, acá hay uno que es esta, la RAMS. Esta es una placa que se usan para las impresoras 3D. Esta placa se encastra acá arriba, así. Vamos a encastrarla acá. Queda ahí. Y sobre la placa, la RAMS que se llama, voy a conectar los diferentes motores paso a paso que voy a utilizar en mi impresora 3D. Esta placa se usa mucho para el ensamblaje de impresoras 3D del tipo RepRap, que son impresoras que puedo armar, que están, el esquemático está libre en internet y el firmware también. O sea, lo descargo, lo cargo acá, conecto todos los sensores, conecto todos los actuadores, todos los motores, todos los pulsadores, los finales de carrera. Y también conecto, por ejemplo, acá también se conecta el hotend, que el hotend va, bueno, acá va una fuente externa conectado y el hotend va bueno, no me acuerdo en cuáles en estos bornes iba, pero el Hotend, que es este otro aparatito que está acá, que es el que brinda o sea, es el que funde el plástico. Esto acá arriba le ingresa un filamento de PLA o de ABS, dependiendo de la impresora que tenga, la materia prima que tenga, y no, acá ingresa el PLA. Esto adentro tiene una resistencia que se calienta, que es esta que está acá. Esta resistencia, acá ingresa una resistencia. Se calienta eso dependiendo del material que tenga. Si es PLA a 125 grados, ya lo estoy fundiendo. Y eso se extruye en el nozzle, que es este que está acá. Este tiene un diámetro de 1,3 milímetros más o menos. Hay algunos que tienen un poquito más. Perdón, el filamento puede tener ese diámetro y lo que hace esto es extruye plástico derretido y bueno, por ahí con la ayuda de los motores, de los actuadores que tenga la impresora 3D, voy generando un prisma, un cuerpo, ¿no? O sea, voy imprimiendo un objeto. Eso se lamina primero y después lo voy imprimiendo, lo voy construyendo. Esta es una de las placas, la placa que usamos cuando armamos ahí una impresora. Después, por ejemplo, para que se vea la diferencia de tamaño entre el Arduino Uno, por ejemplo, que es perdón, el Arduino Omega, que es y el Arduino Uno, que es el Arduino Leonardo. No, ese es el Arduino Leonardo. Para que se vea la diferencia acá de tamaño. Se ve. Este, esto tiene más pines, o sea que puedo conectar más cosas que el anterior, ¿no? Y después, por ejemplo, a estos microcontroladores le podemos conectar, por ejemplo, acá tenemos un sensor de humedad de piso, esto se entierra en el piso y me genera una tensión que lo recibo del microcontrolador y puedo ver si está, si está seco, si está húmedo, qué valores tiene de humedad ese terreno. Y también podemos conectarle, por ejemplo, un microcontrolador, un sensor que es este es un sensor pasivo de corriente. Esto yo lo puedo utilizar, por ejemplo, ingreso acá un cable, acá, o sea, esto lo conecto por acá. Un cable de corriente, lo agrego acá, y es como si fuera una pinza amperímetra, una pinza amperímetra también, amperimétrica, que me va a dar cuál es el flujo que tengo de corriente ahí. Entonces podría calcular, o podría censar, eh, podría ser un contador, por ejemplo, con esto. Imagínate, por ejemplo, no sé, una página web en la cual yo pueda mostrar el consumo en tiempo real de energía de una casa. En realidad sería de un cable, ¿no? Pero esto si lo conectas al cable del contador de entrada de tu proveedor de energía, este, podés censar eso. Y después tenemos otro, por ejemplo, acá. Este es no tengo tijera para abrirlo, pero este es no, acá. Este es un otro microcontrolador que se llama, no se logra ver bien, está dentro de una bolsita. Es un microcontrolador que se llama SP32, es el que usamos en la asignatura de sistema de control. Y bueno, acá hay unas cosas, un sensor de radiofrecuencia.
Este es un acá, un sensor de radiofrecuencia, un sensor de, es un microcontrolador que utilizamos mucho en la asignatura que vemos en sexto semestre, que es sistema de control, que ya tiene embebido una tarjeta inalámbrica. O sea, yo lo mismo que vamos a ver ahora, lo estoy programando en C, lo puedo programar a esto, y le puedo decir, bueno, conectate a esta red inalámbrica y obtener, no sé, manda un tweet, por ejemplo, manda una publicación, un mensaje por Telegram, no sé, obtener el dato de un sensor y mandámelo por un mensaje por Telegram, por WhatsApp o por lo que sea. Esto tiene conectividad Wi-Fi y también tiene conectividad Bluetooth 4.0, si no me equivoco. Y bueno, también, por ejemplo, un display de 16 por 2, un display LCD, 16 caracteres por 2 líneas. Esto se conecta también a un controlador en el cual yo con este microcontrolador puedo interactuar bueno, pintar caracteres. También existen pantallas del tipo LED también, pantallas de LCD, perdón, pantallas displays que puedo obtener. Por ejemplo, acá otro también, un sensor que puedo conectar de, este es un sensor de sonido, el cual emite en una frecuencia que nosotros no conocemos y cuando, o sea que no escuchamos, y cuando se posicione un objeto en una determinada posición de esa onda de audio que se emite, esa onda de audio rebota y es captada por el receptor, que sería como si fuera un micrófono, y eso me permite determinar en función de la velocidad del sonido, la distancia, la velocidad del sonido y el tiempo en el cual tarda en volver esa señal. Yo puedo detectar la distancia a la que está ese objeto que está obstruyendo esa señal. Entonces esto se puede utilizar mucho para hacer, no sé, detectar la presencia de, de un objeto, no sé, en una cita transportadora o la presencia de alguien que esté, no sé, pasó por una puerta o lo que sea. Después, bueno, acá, por ejemplo, este es un driver. Esto es lo que se conecta a una impresora 3D. Esto es lo que gestiona la corriente y la rotación de un eje, de un motor, de un actuador, de una impresora de corriente, de una impresora 3D. Y algo que me gusta mostrar siempre es un prototipo, que es este que está acá, parece en una caja de helados. Dentro de la caja de helado tiene una caja de helado con un pulsador acá. Y si lo analizamos adentro, acá a ver si se llega a lograr. Ahí. Bueno, el interruptor de encendido. Adentro tiene un power bank, o sea, una batería. Tiene esto que es un microcontrolador, un ESP8266. Tiene de eh, un lector de memorias SD, que es este que está acá. Y tiene un módulo de GPS. Entonces, ¿qué hace esta cajita? Bueno, a esta cajita le llega alimentación. O sea, si el power bank tiene carga, lo que hace es que enciende todos estos microcontroladores y diferentes sensores que tiene y utiliza la antena inalámbrica del microcontrolador. El ESP8266 tiene una antena inalámbrica que lo que hace es emite, bueno, como es una red inalámbrica, en el rango que esté ese dispositivo va a detectar todas las redes inalámbricas que están. Vamos a ver después, eso es en otra asignatura, en Administración de Infraestructura, que una antena Wi-Fi se identifica con un único identificador y con un nombre que es identificable para los clientes que se conectan a esa red. Ese nombre, que es lo que se llama el SSID, tiene una firma también, tiene un identificador único, como las tarjetas de red. Una tarjeta de red tiene un identificador único que se llama dirección MAC, que está almacenada en una memoria que no se puede cambiar, en teoría. Entonces, esta cajita de lado, ¿qué hace? Cuando se energiza, enciende el microcontrolador ejecuta la rutina de inicio y lo que hace es recibe todas las señales inalámbricas que están en esa área de cobertura.
Entonces, cuando recibe esa información, el tipo lo que hace es guarda en la memoria SD que tiene, eh, es una memoria que tiene un archivito de texto que va guardando esos datos cada vez que detecta las redes, las guarda ahí. Pero no solamente eso, no guarda solamente el nombre de la red, el nombre que yo veo en mi teléfono, en mi notebook, lo que sea, que tenga una, red, una tarjeta inalámbrica, guardo el SSID y guardo el BSSID, que es un identificador, es como si fuera la MAC de una tarjeta de red. Y aparte de eso, de detectar las redes y el identificador único de la tarjeta de red, de la antena, por medio del módulo GPS que tiene, este, obtiene las coordenadas de los satélites de GPS y anexa a ese archivo de texto, anexa la latitud, la longitud, o sea, las coordenadas por GPS que obtuvo. Entonces, ¿de qué me sirve eso? Bueno, antiguamente cuando lo hicimos a esto era más que nada hacer un prototipo de esto, que era, yo esto lo tenía en la mochila, y bueno, por cada lugar que andaba, esto tenía, bueno, mientras la batería tenga carga, esto tiene una duración de 6 horas, este, y bueno, en esas 6 horas yo podía recorrer cualquier lugar y después, cuando descargaba la información, tenía un dashboard que era como, era OpenStreet, que es un, una, un mapa, un Google Map open source, en el cual yo le cargaba las latitudes, o sea, tengo una API con la cual yo puedo interactuar y le digo, bueno, dibujame esta latitud, esta longitud y agregale esta información. Entonces yo con eso generaba un mapa de todas las redes que había detectado en ese trayecto y podía este, publicar ese mapa en internet y ver en cada una de, la, de los puntos de ese mapa que se pintaba, cuáles eran eh, las redes inalámbricas que estaban en esa zona. Como es algo público, o sea, es lo mismo que yo saliera con un celular y entrara a mirar y decía, bueno, mira, acá hay una red que se llama fulanito. Bueno, a ver, ¿en qué posición estoy en el mapa? En esta, bueno, en vez de hacerlo de forma manual, esto lo hacía automáticamente. Entonces después eso generaba un gran archivo de texto que después se procesaba y se pintaba en tal lugar, en tal latitud, en tal longitud, se pintaba un puntito que decía, bueno, acá tenés tal red. Y algo que tienen las redes inalámbricas, por ejemplo, que cortamos acá porque no me quiero desplazar mucho, es las redes inalámbricas tienen un dato también que se llama el RSSI, el RSSI, que sirve para ver la señal que tengo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una cuadra detectando una red inalámbrica, a medida que yo me vaya desplazando en esa cuadra, voy a empezar a obtener el mismo dato de la red inalámbrica, pero en, en el lugar en el lugar que tenga mayor RSSI, que es la que tenga mayor señal, yo guardaba esa información. Porque imagínense que en una cuadra yo podía detectar o podía generar, no sé, 500 de entrada en un archivo de texto con las redes inalámbricas. Y una red inalámbrica podría duplicarse varias veces. Pero en el trayecto de desplazamiento en esa cuadra, lo único que obtengo es el punto en el mapa en el cual tengo la mayor señal y guardo eso en el archivo. Entonces después cuando descargo esa información y la cargo en el dashboard ese, voy a ver que tengo un único punto en el mapa de esa cuadra que que es donde la red tiene más señal. Y eso, bueno, fue un prototipo que se hizo hace 4 años y bueno, todavía funciona esto, pero está bastante bueno porque esto lo metes en un auto, por ejemplo, lo conectas a la batería del auto en vez de usar el power bank, y te andás en el auto y bueno, podés detectar esa información. Y eso después lo podés utilizar también para detectar, por ejemplo, en las redes inalámbricas,
por defecto el cliente de un smartphone, por ejemplo, tiene configurado para que se conecte a la red que tiene registrado, ¿no? Entonces, ¿esto de qué me sirve? Bueno, yo me posiciono con una node, con lo que sea, con un Hammer Wi-Fi, que es un dispositivo que me permite, por ejemplo, este, levantar una antena ficticia, ¿no? Que no existe. Y lo que puedo ver es que, bueno, cualquier dispositivo inalámbrico está notificando a ver si está en el rango de cobertura de algunas de las redes inalámbricas a la que tiene registrada. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Bueno, registro todas esas peticiones y el cliente, un celular, por ejemplo, emite a la ubicación geográfica en donde está información de todas las redes a las que se conectó. Entonces, si yo tengo un mapa que me dice en una ciudad cuáles son las antenas, yo podría identificar a la persona en qué lugares estuvo en ese mapa. ¿Por qué? Porque si estuvo en un lugar en donde se conectó al Wi-Fi, en algún momento se va a querer conectar de vuelta a ese lugar. Entonces, si yo estoy escuchando todo lo que me manda ese cliente, puedo almacenar esa información y hacer un tracking de eso y ver por qué lugares anduvo el usuario. Ni que hablar si esa antena ficticia yo la puedo tener distribuida en varios puntos de una ciudad, por ejemplo, yo podría identificar en tiempo real el desplazamiento de una persona, ¿no? O sea, en realidad sería de un celular. Por eso, siempre hay que tener los datos Wi-Fi cuando no se utilizan desactivados. Igual que el Bluetooth. Bluetooth también sirve, se puede utilizar para triangular una señal e identificar por qué lugares está pasando. Eso se usa mucho, por ejemplo, en estudios de mercado, por ejemplo, en edificios, en supermercados, por ejemplo, en el cual se puede monitorear, o sea, qué información sumamente interesante te puede dar una antena, ¿no? Porque una antena te puede decir por qué lugares de tu recinto la gente circula con mayor frecuencia. Entonces ahí, ¿qué podés hacer? Bueno, te podés generar un mapa, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál es la trayectoria que hacen los clientes en mi recinto? Bueno, hacen esta trayectoria. Bueno, ¿qué hago? Puedo darle ofertas en esa trayectoria. Por ejemplo, no sé, darle promociones, no sé, artículos que yo quiero que lleguen a todo, a la mayor cantidad de público posible. Una imagen, un producto, lo que sea. Bueno, sé dónde ubicarlo. No lo ubico en cualquier lado. Lo ubico por donde la gente pasa más. Entonces, toda esa información que las empresas las están utilizando, hay que tener, bueno, si yo utilizo eh, si yo no utilizo las redes inalámbricas, deshabilito mi tarjeta inalámbrica cuando no la uso, bueno, no estoy aportando a que alguien use ese dato para, no sé, ponerme un producto que quiera que yo compre. Este, Eso está bastante estudiado, eso, y bueno, se usa mucho, la usan muchas las empresas que obtienen esa información. Y bueno, también otra cosa, podría utilizarlo un usuario, por eso yo no soy muy amigo de las redes inalámbricas, por eso mismo, ¿no? Por esa información que se puede obtener y, por ejemplo, podríamos detectar si una persona está en un determinado lugar, porque por lo general estamos tan dependientes al teléfono que si estamos en un determinado recinto, estamos en nuestras casas, por ejemplo, estamos con nuestro teléfono conectado a nuestro Wi-Fi. Entonces, una persona que esté en el rango de cobertura de nuestra antena puede detectar en esa antena el nombre, la firma y qué dispositivos tiene conectado. Entonces, basta con que ese usuario haya identificado a mi teléfono, puede identificar si estoy en ese lugar o no. Entonces, es información bastante delicada, ¿no? Hay que tener cuidado. Está muy bueno, las redes inalámbricas nos facilitan mucho la tarea no, de dejar, de no recordar, de eliminar el tema de cableríos y todo eso, pero tiene una contra que, como estoy utilizando un medio público, podría, ¿Y podría con los tener mis datos problemas. móviles pasaría algo parecido? Con los datos móviles pasaría exactamente lo mismo. Lo único que el que tiene más control sobre eso sería tu ISP. O, en su defecto,
una persona que tenga un módulo que funcione la misma frecuencia de los datos móviles. Ahí habría que ver qué tipo de tecnología utilizas para Mm. móviles y obtener esa información. Si no se encripta Claro. esa información, estamos en el horno. No están buenas las redes inalámbricas. Lamentablemente a mí no me gusta. Lo mismo que una red inalámbrica, por ejemplo, la podés generar ruido. O sea, siempre me gusta dar el ejemplo. Imagínate un grupo de personas en una habitación. Dos que se quieran comunicar. Y todas las personas hablando al mismo tiempo, esas dos personas no van a poder comunicarse. Entonces, en redes inalámbricas pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo mucho ruido en el ambiente, puede ser ruido que sean de datos válidos o pueden ser de una persona que se está generando ruidos, paquetes aleatorios, pero está consumiendo señal, o sea, está consumiendo frecuencias, está consumiendo señales en una determinada frecuencia. Eso va a generar un ruido en la red. Entonces la red no va a funcionar como yo quiero. Entonces, o sea, tumbar una red inalámbrica es sumamente fácil. Lo único que tengo que hacer es, voy a un lugar de cobertura y empiezo a generar ruido, generar ruido, generar ruido. Y eso hace que la red pierda conectividad, ¿no? Que pierda conexión, los clientes, no sé, eh, existan cada vez más colisiones y el dispositivo cliente tiene que implementar algún mecanismo de detección de colisiones y, bueno, no sé, espera un determinado tiempo y volver a intentar el envío de la información. Pero bueno, la calidad de la señal se puede. La calidad de una señal puede ser la máxima, pero la calidad de la red puede ser la peor. O sea, no está muy bueno eso de. Hay mucha gente que evalúa la calidad de la red en función de la señal. Podemos crear una red inalámbrica que tengas una señal a tope y que la red se te caiga a pedazo. Que no puedas ni siquiera entrar a una página web. Eso se puede hacer. Pero está, no es eso lo que venimos a hablar en esta asignatura, eso queda por más adelante. Solo para que tengan un pantallazo nomás. Así que, bueno, volvemos a el simulador. En el simulador agregamos una tarjeta Arduino, en este caso con la ruedita podemos hacer zoom. Agregamos una del tipo Arduino 1 y acá podemos ver el mismo layout que vimos ayer, donde tenemos en esta parte los pines, en la parte izquierda los pines digitales y en la parte derecha tenemos los pines analógicos que van desde A5 hasta A0 y pines que son de tierra, 5 voltios y 3,3 voltios. Estos pines dependen de cada placa, ¿no? O sea, si yo utilizo otra placa, este, voy a tener otro tipo de pines. Esto está bueno también, por ejemplo, en el caso, me gusta mucho hablar del caso de la otra Arduino, que hoy en día está discontinuada, que es el Arduino Leonardo, es esta que está acá. Este Arduino Leonardo, internamente tiene lo que es el HID, que es una interfaz de dispositivos con las personas. Y esto nos sirve, por ejemplo, para crear podemos hacer el dispositivo para crear un joystick, por ejemplo, para jugar, ¿no? Podemos cargarle el firmware y la placa se reconoce como si fuera un joystick. Yo configuro un pulsador o un sensor o lo que quiera y en el código le digo, bueno, a ver, si este sensor se activa o lo que sea, activa esta secuencia en el joystick. No sé, un desplazamiento en algún eje, alguna secuencia de pulsadores, no sé, para crear una macro, por ejemplo, podríamos hacer un pulsador que cuando se presione genere una macro en ese joystick. Eso está muy bueno este microcontrolador, aparte de que tiene dos puertos WARP. El Arduino 1 trae uno solo. Este trae dos. Trae uno que es el WARP 0 y el WARP 1. El WARP 0, al igual que el Arduino 1, está mapeado al puerto USB y el WARP 1 está mapeado a los puertos 0 y 1 que tienen acá. Y eso que me permite que yo pueda ahí conectarle otro módulo que sea a través de, por ejemplo, que intercambie información de manera serial. Por ejemplo, el módulo de GPS, la cajita esa de lado que les mostré, adentro, que tiene el módulo de GPS, el módulo de GPS se comunica con el microcontrolador a través de un puerto serial.
Entonces acá podríamos conectar ese módulo de GPS en este microcontrolador y podríamos ahí obtener las señales, por ejemplo, no sé, una señal de... eh, existe un lenguaje específico para interactuar con los GPS, pero podríamos obtener esa información. Cada transacción que se emita, podríamos obtener ese tipo de información. Después, también podríamos agregar, por ejemplo, un ejemplo que me gusta hacer también en sistema de control en las primeras clases es un módulo Bluetooth. Con un módulo Bluetooth yo podría incorporarlo en esta placa y con el celular, estando en el alcance de cobertura de Bluetooth de ese módulo, podríamos enviarle información. Este, eso está muy bueno. Me acuerdo hace un par de años que di una charla sobre seguridad en UTU. Me acuerdo que había llevado un prototipo que era un teclado que tenía este módulo embebido y yo mediante un celular por Bluetooth le enviaba información a ese módulo y la información era del tipo, si detecta esta secuencia de caracteres, activa algo. Entonces me acuerdo en esa clase que lo único que teníamos era un taladro de un mini torno, era un taladro de 12 voltios. Entonces lo que hicimos fue, bueno, estaba escribiendo en ese teclado y como le activé ese token, como token le había puesto facebook.com.uy, me acuerdo, que si el usuario a través de ese teclado ingresaba a facebook.com.uy y apretaba enter, se enviaba la señal a que se prendiera ese taladro. Entonces era bastante extraño eso, ¿no? Imagínate estar escribiendo en un teclado y por allá apretar una tecla y por allá, ¡pum!, se te prende un taladro, te agarra desprevenido eso. Pero está muy bueno eso, con el tamaño que tiene esto, incluso existe una versión que es de Arduino Leonardo Nano, que mide 2,5 cm por casi 1 cm, o sea, bastante pequeño, que lo podremos incorporar en cualquier dispositivo, incluso lo puedes tener dentro del gabinete y no te das cuenta. Bueno, no nos entremos a psicopatear porque si no, bueno, no usamos más una computadora. Bueno, vamos a usar solo el Arduino. En este caso vamos a usar solo el Arduino Uno, por ser el modelo más conocido. Y bueno, tiene el mismo layout que el Arduino Leonardo, pero cambia los warts. Tiene un wart solo. En este caso no nos interesa mucho. Entonces lo que vamos a hacer, arrastramos al área de trabajo del Arduino y lo que vamos a hacer es vamos a generarnos un archivo binario, compilado desde el IDE y lo vamos a cargar acá. ¿Qué podemos ver en la placa? Bueno, si lo fuéramos a hacer esto en la práctica, bueno, tendríamos que conectar un cable USB a esta placa, ¿no? En el caso de Arduino Uno tiene un conector micro USB, en el caso del Arduino Uno el Arduino Leonardo tiene un micro USB y el Arduino Uno tiene un USB, un USB-A común. Entonces, acá en el simulador no vamos a ver que está conectado, pero tendremos que estar conectados al equipo. Y, ¿qué podemos ver también en la placa? No vemos los componentes, porque no tiene mucha gracia, solamente con identificar el layout y el pinout, que son cada uno de los pines, ya nos sirve. Pero tenemos acá un cuadradito, que esto es el LED onboard que tienes. Y si se acuerdan, en la clase de ayer vimos que en el layout, en el esquemático, en el circuito interno que tiene esta placa, tiene un LED que está conectado internamente al pin 13, que nos sirve es un LED indicador, ¿no? O sea, para hacer pruebas, por ejemplo, lo primero que se suele hacer en una placa para ver si funciona, se carga el pin, se carga el esquemático, perdón, el sketch que se llama en Arduino del blink. Hacen parpadear ese LED para ver si funciona. Si eso funciona, anda todo correcto y bueno, puedo seguir haciendo otra cosa. Entonces lo que vamos a hacer es cargar ese ejemplo de blink en ese LED. Entonces para eso vamos a abrir primero esto, vamos a borrarlo, pero es lo que vamos a hacer. Vamos a inicializar la placa y vamos a declarar el LED que va a estar en un determinado pin. Vamos a programarlo acá mismo. Entonces lo que hacemos es, acá programamos desde C. Esto internamente se compila al código del microcontrolador que vimos ayer, que era de la empresa Atmega. En un Atmega 328P, que es el que vimos que llevaba esta placa. Entonces lo que hacemos es, un código en esta plataforma tiene dos partes, como vimos ayer. Una es el void setup, que es donde se inicializa
los datos. Esta función se ejecuta una única vez cada vez que la placa se energiza. Y después tenemos otra función que es el void loop, y esta función es de manera continua. Se ejecuta todo lo que está acá adentro mientras el equipo tenga alimentación. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar una variable del tipo entero que se llame LED, que nos va a indicar en qué pin va a estar conectado al LED. Vamos a usar ahora, solamente porque es el ejemplo, el LED, el pin 13, que es el de donde está el LED de prueba. Después podemos cambiarlo a esto. ¿Qué tiene este LED de prueba internamente? Siendo un poco de memoria lo que vimos ayer, tiene una resistencia que ya, o sea, si yo quiero conectar al microcontrolador un LED, tengo que agregarle una resistencia para limitar la corriente, limitar la tensión que le estoy suministrando a ese LED, porque si no lo voy a quemar, como vimos ayer. En el caso de Arduino ya tiene incorporado en Arduino 1, ya trae una resistencia para el LED que tiene internamente. Como vimos ayer, dependiendo del LED, del tamaño del LED, el consumo que va a tener va a ser diferente. Otra cosa a tener en cuenta también es que ayer vimos que cada pin de entrada o salida en esta plataforma, en este modelo, Arduino 1, puede emitir hasta 40 mA. Si trabajamos con 3,3 voltios, podemos emitir hasta 50 mA. Eso es útil porque de función de lo que queremos conectar en ese pin, puede ser que la corriente sea más que suficiente. En el caso de un LED nos da y nos sobra porque el consumo de un LED es mucho menor. Suelen ser unos 20 mA dependiendo del tamaño del LED. Pero si el consumo es mayor, ya tengo que utilizar algún dispositivo, algún componente intermediario para amplificar la corriente, amplificar la tensión. Por ejemplo, un transistor, utilizar por ejemplo un relé para manejar más potencia, etc. Entonces, lo que hacemos acá, declaramos el LED 13. En el void setup vamos con una función que vamos a decir que el LED, en donde conectemos el LED va a ser del tipo de salida. Tenemos dos tipos de datos en un pin digital. O es de entrada o es de salida. O le llega una tensión o emite una tensión. Los digitales pueden emitir entre 0 y 5 voltios. Entonces, para eso existe una función que se llama pinMode, que recibe dos argumentos. El primero es el pin, o sea, el puerto de entrada-salida digital, que vamos a dejar acá, como lo tenemos definido en una variable, la variable LED, en este caso va a ser el 13, y como segundo argumento, la función acepta el tipo, si es de entrada o de salida. Entonces acá vamos a especificar que es de salida. ¿Por qué? Porque estamos emitiendo una tensión. ¿Para qué? Para que la absorba el LED y pueda encender, alimentar ese LED. Esa señal le llega al ánodo del LED y eso alimenta el LED o lo enciende. Entonces lo vamos a declarar como salida, como output. Bien, después en void setup lo que vamos a hacer es vamos a prender el LED por un segundo y después vamos a esperar un segundo y lo vamos a apagar. Vamos a esperar un segundo y lo vamos a prender. Y así sucesivamente mientras el dispositivo tenga alimentación. Entonces para hacer eso lo que hacemos es, hay una función que se llama digital write que acepta dos argumentos. El pin, que en este caso va a ser LED, y ¿qué le quiero emitir? ¿5 voltios o 0 voltios? 5 voltios es con la palabra high y 0 voltios con la palabra low. Entonces acá lo que hacemos es emitimos 5 voltios en el pin 13. Después tenemos otra función que se llama delay, que es para esperar en milisegundos. ¿Cuántos milisegundos esperamos? Bueno, si dijimos que queremos esperar un segundo, entonces lo que hacemos acá es esperamos 1000 milisegundos, que es un segundo. Después aplicamos nuevamente la función digital write y lo que hacemos es, ahora bajamos la señal a 0 voltios. Acá el LED se va a apagar. Esperamos un segundo nuevamente. Y acá el LED se va a apagar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Inmediatamente cuando termine el primer ciclo de este loop, ¿qué va a hacer? Va a encender el LED. O sea, esto no sería encender el LED. Emite tensión en el pin 13.
que tenga conectado el pin 13, puede ser cualquier cosa. En nuestro caso, en este ejemplo, un LED. Después espera un segundo, baja la tensión del pin 13, espera un segundo y después acá, como no tengo nada para ejecutar, vuelvo al inicio y ejecuto lo que hay en el inicio. Es como si hubiera un jump acá, ¿no? Incondicional y vuelve al inicio. Acá tuviera una etiqueta y bueno, vuelve al inicio. Acá la función me faltó agregar el loop. Loop es la función. Entonces después, en el primer ciclo, prender LED, espera un segundo, apagar LED, espera un segundo. En el siguiente ciclo, prender LED de vuelta, espera un segundo, bajar LED, espera un segundo. En el tercer ciclo, hace lo mismo. Así hasta mientras tenga alimentación la placa. Entonces, bueno, hasta acá generamos el código, le damos en verificar. Acá nos va a pedir que lo almacenemos. Bueno, voy a verificar el código acá y tengo un error acá. No abrí y cerré paréntesis. Es una función eso. Cuando le doy en verificar, bueno, a ustedes les va a saltar un cartel que es una ventana para especificar. Bueno, vamos a hacerlo así. Les va a saltar esto. Ustedes tienen esto. Copiamos, pegamos. Cuando le damos verificar, nos salta una ventanita que nos dice. Tengo acá. Que nos dice en dónde vamos a guardar eso. Le damos un nombre. Yo acá le voy a poner, no sé. Primer ejemplo, por ejemplo. Primer ejemplo. Le doy en guardar. Se guarda como primer ejemplo y se compila esto. Acá podemos ver de que se compiló. Dice, bueno, el sketch usa el 2% de la placa. Bla, 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 bla. Y listo. No tengo problemas de sintaxis acá, porque se compiló correctamente. Si hay algún problema, acá en la consola me va a aparecer el problema que tengo. Entonces ahora lo que tengo que hacer es... Nos vamos a preferencias. Acá. No, 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 no. Nos vamos acá. Eh, acá. Nos vamos a programa y le damos en la opción exportar binarios compilados. Esto lo que va a hacer es en el directorio donde tengo la aplicación, el código fuente, vamos a abrirlo acá. Yo lo tengo en documentos, Arduino, primer ejemplo. Acá me va a generar esta estructura de archivos, ¿no? Que tengo el código que estoy haciendo y después acá tengo dos archivos que son .exe, que no es más que el código de mi aplicación para la plataforma. Esto es, no está en binario, está en hexadecimal, usa esa codificación. Pero acá tengo las instrucciones en el lenguaje del ATmega del procesador para que haga lo que yo quiero, ¿no? O sea, si yo acá decompilo esto, voy a obtener el código a bajo nivel de lo que quiero hacer en el ensamblador. No lo vamos a hacer a eso, si en realidad no es trancarnos con eso. Entonces lo que vamos a armar vamos a usar es el nombre, en este caso, primer ejemplo, .ino, .standard, .exe. Este ejecutable lo vamos a cargar en el simulador para ver si hace lo que nosotros queremos. Entonces, para hacer eso, en el simulador le damos botón secundario en la placa, en Arduino 1, y le damos en la opción que dice cargar firmware. Este firmware nos salta una ventanita acá y le cargamos, bueno, navegamos acá hasta la carpeta donde tengamos el archivo hexadecimal que compilamos. Entonces acá es primer ejemplo, .ino, standard, .exe. Le damos a abrir acá. Y ahora esa placa tiene cargado ese binario, ese hexadecimal. Entonces ahora, ¿cómo lo simulamos? Bueno, acá arriba tenemos un botón que dice encender circuito. Y acá podemos ver de que ese código que le cargamos a esta placa está haciendo eso. Podemos ver de que hace un blink, parpadea un segundo, se apaga un segundo. Prende un segundo, se apaga un segundo. Pero, ¿qué pasa si yo cambio eso? A ver, vamos a modificar el código. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. A ver, prendo un segundo, lo apago medio segundo. Vamos a ponerle 500 milisegundos. Guardo. Veamos de vuelta. Programa, exportar archivos compilado. Exporta el hexadecimal. Me voy al simulador. Botón secundario. Cargar firmware.
cargo de vuelta el hexadecimal y ahora simulo. Y acá podemos ver de que efectivamente se está haciendo eso. Enciende un segundo y se apaga medio segundo. Entonces podemos ver que cuando se apaga, vemos que es mucho menos la duración porque eh, es apreciable a la vista, ¿no? Eso está bastante bueno. Entonces ahora está, eso es porque tenemos el LED on board, pero yo no quiero ese LED on board, quiero interactuar con un circuito. Entonces para hacer eso, vamos a agregar una protoboard. Acá, vamos a agregar acá. Vamos a... Ah, no, no, en este simulador no estaba mezclando estaba mezclándolo con otro Con un simulador. Arduino, con un Arduino esto se podría generar un GPS, o sea, se podría hacer un GPS Pero no, satelital, ¿no? el tema es que no tendrías que tener un sensor que obtenga los datos del GPS en sí. Ah, O bien, sea, ya viene el módulo. O sea, compras el módulo y lo incorporas a esta placa. Y ahí haces el código que quieras. Eso sí lo podrías hacer. bien. Bien, entonces está, acá vamos a agregar un LED. Acá, a ver. Acá vamos a agregar un LED al entorno de trabajo. Y en el LED tenemos que conectar, bueno, yo le voy a dar, bueno, el LED tiene dos partes, ¿no? Uno es el ánodo y el cátodo. ¿Cómo lo identifico yo acá en el simulador? Bueno, porque el cátodo es el que tiene esta liñita que está acá, al lado derecho. Entonces yo lo que voy a hacer es, vamos a ampliar un poco acá, voy a invertir el símbolo, entonces le doy botón secundario, espejo vertical. Entonces acá voy a invertir y acá me va a quedar el cátodo del lado izquierdo y el ánodo del lado derecho. Entonces acá es mucho más, nos va a quedar un poco más fácil para hacer el circuito. ¿Cómo es este circuito? Bueno, en el ánodo del LED, o sea, donde no está la flechita, tengo que conectar un cable, o sea, hago clic ahí, en ese extremo, y conecto eh, un cable que va del 3, del pin digital 13 al ánodo. Bien, acá me está dejando acá. Ahí va, ahí va. Ahí conecté. Ahí quedó un puntito para indicar que es un nodo de conexión. Ahí va al pin 3. Y el cátodo del LED va a GND, va a tierra. Tierra lo tengo acá. Entonces ahora acá podemos ver el LED. Vamos a darle un color al LED que sea, no sé, rojo, por ejemplo. Entonces ahora con ese circuito tan simple le doy acá a simular y acá podemos ver de que el LED se enciende y se apaga. Con la misma frecuencia, ¿no? que nosotros configuramos. Se enciende un segundo y se apaga medio segundo. No se ve muy, no es tan claro el simulador en el LED para identificar bien el color, ¿no? Pero este, vamos a usar el color, no sé, verde. Ahí queda un poco más claro. Cuando está en verde dura un segundo y cuando se apaga está medio en púrpura ahí, medio no sé, en ese color, medio segundo. Bien, pero ahora esto es porque nosotros lo tenemos conectado al pin 13. Acá nos está faltando algo que es una resistencia, pero como el pin 13 ya tiene una resistencia, no es necesario agregarlo. Entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a venir al IDE, le voy a cambiar el LED, no lo voy a conectar. No, bueno, podemos agregar otro LED, ¿no? O sea, no importa que esté no tiene por qué estar en el 13. Vamos a agregar otra variable que sea LED 2, por ejemplo. Ahora, LED 2 lo voy a conectar al pin. Profe, ¿se puede agregar toda la misma línea? ¿O hay Sí, que claro. poner varios hints? No, 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 es código C, o sea, Ah, ta, ta, el ta. mismo código C.
lo pueden hacer acá. LED 2. Igual. Vamos a, vamos a igualarlo al pin, no sé, el pin digital 2. Bien. Después, configuramos el voice setup. Vamos a configurar el pin mode. De vuelta, en el LED 2 lo voy a configurar como output. Y ahora lo que voy a hacer es hacer exactamente lo mismo. Voy a copiar y pegar esta función. El LED, el LED 2 lo levanto y después al LED 2 lo bajo. O sea, acá no tiene nada del otro mundo, le agregamos otro pin. Pero para que se vea la conexión. A ver cómo. ¿Y se puede especificar un delay para cada LED distinto? ¿O eso hay Sí, que hacerlo en otra función? no, se puede especificar. Ahí va. O sea, esto hay que tener en cuenta que esto es un microcontrolador. Sí, No sí, sí. tenemos soporte de manera nativa para los hilos. Hilos son diferentes flujos de ejecución. Eso, después lo vemos eso en sistema operativo, vamos a jugar bastante con eso, pero en este Ok, microcontrolador no tenemos eso que hagan dos cosas al mismo tiempo. bien. Pero a ver, podemos optimizar un poco el código y sí, hacer lo que nosotros queramos. Entonces acá vamos a compilar esto, guardamos, compilamos y bueno, generamos, exportar archivos binarios compilados. Bien, compilamos y ahora venimos acá al simulador, botón secundario, cargar firmware, elegimos el hexadecimal que recién exportamos, le damos a abrir y ahora voy a agregar otro LED acá, pero ahora ese otro LED lo voy a agregar acá. Voy a modificarlo un poquito y este otro LED le voy a conectar el ánodo al pin 2, que es el que nosotros definimos, y el cátodo lo conecto a GND. Voy a utilizar este GND que está al lado derecho para Ahí va, para conectar al LED. Entonces ahora si le damos en encender circuito, acá podemos ver de que hacen exactamente lo mismo. A ver, no se aprecia tanto la vista porque son de diferentes colores, pero si a este le pongo el color con doble clic, cambiamos el color a verde también, acá podemos ver de que están haciendo exactamente lo mismo. Esto, si yo lo fuera a implementar acá en un protoboard, tengo un problema. El LED lo voy a terminar quemando. ¿Por qué? Porque en el pin 2 me está suministrando más tensión de la que el LED soporta. Entonces veamos acá si no tenemos acá un voltímetro. Vamos a agregar este voltímetro acá y lo vamos a conectar a el positivo del voltímetro. Acá vamos a detectar el voltaje que hay, ¿no? Un tester. Este lo agregamos acá y el negativo lo agregamos acá. Bien, entonces acá podemos ver de que, bueno, obviamente acá tenemos una caída de tensión, que es lo que consume el LED, ¿no? Pero si nosotros quitamos esto, vamos a eliminar esto y vamos a dejar solo el voltímetro, vamos a ver que nos está generando o 5 voltios, o sea, sin nada en el circuito, solamente con el voltímetro para ver qué tensión hay, son 5 voltios. Si yo a un LED que dependiendo del tamaño del LED, por ejemplo, si es un LED de 3 milímetros, consume 2,2, dependiendo del color también. El LED tiene diferentes consumos en función al color. Pero por lo general consumen entre 1,8 y 2,2 voltios. Si yo le suministro más tensión que esa, el LED va a quemarse. Puede ser que se me queme ahora o puede ser que se me queme dentro de un día, por ejemplo. Pero le estoy reduciendo mucho la vida útil. Cuando es una tensión corta, ¿no? O sea, si son 5 voltios, no es mucho, pero si yo, por ejemplo, le suministro 12 voltios, 24 voltios, obviamente que el LED le conecto a 24 voltios y va a hacer y se va a quemar y no va a encender Habría que más. agregarle una resistencia en el Habría que circuito. agregarle una resistencia, que hay que usar la ley de Ohm para determinar cuál es el tamaño de esa resistencia. Pero como acá no es un curso de electricidad, vamos a agregar esa resistencia
Vamos a agregar de vuelta el LED, que lo tuve que eliminar. Entonces va en el ánodo, el positivo, y en el cátodo, el negativo. Antes del cátodo, antes de agregar el negativo, vamos a agregar una resistencia. Acá buscamos las resistencias. La resistencia no va antes del LED. En este caso no da igual. No, Ah, da no tiene igual, por qué bien. ir en uno o en otro. Entonces acá agregamos una resistencia de 100 ohmios, que está bien. Si se acuerdan, ayer que vimos este ejemplo usando la ley de Ohm, para un LED que consumía 2,2 voltios y le suministrábamos 5 voltios, y teníamos un consumo de 20 miliamperes en el LED. Le teníamos que agregar una resistencia que era de 100, creo que era 150 ohmios. Pero como no existe, en un simulador, obviamente, yo le doy doble clic acá y le digo, bueno, pinta una de 150 ohmios. Pero en la práctica no voy a tener una resistencia específica, no hay un diseño específico para el valor que yo quiera. Puede ser que justo necesite una de 100 ohmios, o de 1K o de 10K, y ahí tenga resistencia, está. Pero puede ser que no lo tenga eso. Entonces, lo que vamos a hacer es esta resistencia, la vamos a dejar en 100 ohmios nomás, como si fuera una real, y vamos a conectar acá a la tierra. Entonces, acá sí, eh, acá al LED le vamos a sacar el jugo lo más posible porque le estamos limitando la corriente que atraviesa ese LED y estamos haciendo la caída de tensión en la resistencia que hace que no se le suministre todo el voltaje al LED. Entonces acá, cuando encendamos acá, vamos a ver, ahí va. Vamos a poner el mismo color del LED, que es verde. Esa sería la forma correcta. Internamente, Arduino en el pin 13, adentro, tiene esa resistencia. Eh, pero si yo conecto, o sea, si yo conecto un LED en una placa de estas en el pin 13 no va a pasar nada porque ya la resistencia está. Pero si utilizo otro pin digital, ahí no vamos a obtener, no va a funcionar eso. Lo voy a llegar, lo puedo quemar al LED. Le reduzco mucho la vida útil. Entonces, bueno, para lo último de esto, bueno, acá hay que jugar con el código, ¿no? O sea, con C puedo cambiar el comportamiento que yo quiera, puedo emitir una tensión, esperar menos. Pero un dato, bueno, puedo utilizar los condicionales, puedo usar el if, puedo utilizar el else. Eso vamos a ver la semana que viene cómo tomar esas decisiones. Pero algo que podemos ya ver ahora es un pulsador. Y con eso hoy liquidaríamos esta parte. En el pulsador, vamos a agregar acá un pulsador. El pulsador tiene que conectarse. Vamos a pausar la simulación. El pulsador tiene que conectarse como vimos ayer. No puedo, en el simulador capaz no tenga mucho problema, pero si lo voy a hacer en la práctica, un pin en el cual se va a conectar un pulsador va a ser un pin de entrada. Y un pin de entrada va a funcionar como si tuviera una antena. Si yo a ese pin de entrada le agrego un hilo de cobre, es una antena eso. Entonces va a empezar a detectar ruido en el ambiente, ruido eléctrico. Entonces no me va a detectar, me puede dar valores que oscilan entre verdad y falso. Y el estado de un pulsador es discreto. O está presionado o no. Entonces acá lo que vamos a hacer es, este pulsador, en un extremo del pulsador, lo vamos a conectar a un pin digital, que voy a usar, no sé, el 4 por ejemplo. Lo voy a conectar acá. Un extremo va al 4. El otro extremo va a 5 voltios, porque le voy a dar acá 5 voltios. Entonces, si le mando 5 voltios al pin 4 es porque el pulsador está presionado, hay continuidad entre sus bornes y se cierra el circuito. Pero me está faltando algo para completar esto, algo físico, que es, si no está presionado el pulsador, todas las señales que detecte, drenalas hacia tierra. Entonces acá lo que se suele utilizar es una resistencia, como vimos ayer, de pull up o de pull down. En este caso vamos a agregar una de pull down, que la resistencia de pull down es, agregamos una resistencia acá,
Y vamos a conectar un extremo de la resistencia a el pin 4 y el otro extremo de la resistencia a GND. GND lo tenemos acá. En la práctica esto lo haríamos con una resistencia de mayor valor, por ejemplo de 1000 ohmios o de 1K. Y ahora, si presiono el pulsador, emito al pin 4 tensión. Ahora lo que me queda es hacer la parte lógica, la programación. Me vengo al IDE, me genero una nueva variable que se llame botón, que diga en qué pin va a estar conectado, en el 4. Y otra variable que sea del tipo booleana, que diga estado, que se llame estado-botón. Y la seteo por defecto en... No es necesario porque después la vamos a sobreescribir ese valor. Entonces, en la función de inicialización, en el setup, lo que hacemos es pinMode, el pin en donde voy a tener el botón, btn, y qué tipo va a ser. Va a ser de entrada, porque va a llegar una señal que es la del pulsador. Y le damos punto y coma. Entonces acá existe una función, ¿no? Que es, vamos a comentar esto lo comentamos igual como si usáramos en C, el lenguaje del mismo. Vamos a usar una función que se llama digital read. Y esta función recibe como argumento un pin digital de salida, que en nuestro caso sería el del botón. Y esto lo voy a guardar en la variable esta que se llama estado. Entonces vengo acá y digo, estado va a ser igual al digital read. ¿Podría obviar esta variable? Sí, lo podría hacer, pero para dejarlo más claro, vamos a dejarlo así. Entonces después acá voy a agregar un condicional que diga, si estado del botón es true, entro a esta parte del código. ¿Y qué hago en esta parte del código? Enciendo el LED 1, por ejemplo. Digital write LED, high. En cambio, Pero, profe, ¿no hay que sí, darle un valor al estado botón? no, Como que- el estado botón no es necesario. ¿Por qué? No lo inicializo con un valor. ¿Por qué? Porque No, esta no, pero variable... digo en el if. Si es igual 0 o igual 1. ¿No hay que Ah, agregarle perdón, eso perdón, perdón. No, no. No sé si lo vieron a esto en en programación? programación. Si yo no le Eh, especifico nada, por defecto el condicional lo toma como si es true esto, sí. entra al if. Si no, ejecuto la otra cosa. O sea, acá sí, lo podrían haber visto ustedes así. Si es igual a esto, a Claro, si es true, por igual ejemplo. a true, ahí va eso mismo. Así lo vimos nosotros. Si es igual a true, levanto la señal en high. Si no, lo que hago es digital write LED, lo dejo en low. Entonces acá, ¿cuándo se va a prender el LED 1? El primero que usamos, que está en el pin 13. Cuando se presiona el pulsador. Y mientras no se presiona el pulsador, se va a apagar. Entonces vamos a probar esto. Vamos a darle subir. No, subir no porque no tengo ninguna placa conectada. Programa, perdón, compilar. No tengo ningún problema. Y acá le damos en subir, exportar binarios compilados. Me voy al IDE, botón secundario, cargar firmware, selecciono el hexadecimal, le doy en abrir e inicio la simulación. Acá vemos que ninguno de los LEDs se está encendiendo. Voy al pulsador, lo presiono y acá vemos que el LED está presionado. Esto que hay como un destello es por el simulador, pero en ningún momento el LED se está apagando. Es un efecto que tiene el simulador. Y si suelto el botón, se va a apagar. En los lenguajes de programación, si no se especifica esta igualdad, se toma como que si fuera un verdadero. Si Ahí va. fuera true, porque, por ejemplo, yo puedo eliminar esto
Y esto acá se lee. Si lo que está acá es true, entro acá. Si no, no. Entonces, por ejemplo, mira, acá lo podemos verificar, lo podemos exportar y vamos a tener el mismo comportamiento. Cargar firmware, seleccionamos el hexadecimal, le damos reiniciamos la simulación y tenemos el mismo comportamiento. Pero está capaz, te conviene usar el es igual a true, porque si lo vieron así, capaz te perdés menos. Sí, 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 no sabía eso de que si no le colocabas el igual a true, era igual, El, quedaba como true. claro, el implícito ya tiene, si evalúa si eso es true o no. Bien, entonces ahora, por ejemplo, podemos, bueno, no sé, cambiar el comportamiento de esto, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos un pulsador, o sea, ya tenemos funciones para escribir en un pulsador, para leer de un pulsador, perdón, en un pulsador no se puede escribir, se puede leer el dato solamente, pero podemos escribir en un pin que sea de salida digital, en donde yo conecte un LED, por ejemplo. Y bueno, después acá podemos seguir programando con el comportamiento que nosotros queramos. Por ejemplo, no sé, vamos a hacer esto. Miren. Si, eh, si el pulsador está presionado, hago la secuencia de prendo el LED, apago el LED, prendo el LED, apago el LED. El LED 1, ¿no? Pero si el pulsador no se está presionando, hago la misma secuencia pero en el LED 2. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fácil, venimos acá y acá copiamos esto. Entonces, si se está presionando el pulsador, lo que voy a hacer, para dejarlo un poquito más prolijo, si se está presionando el pulsador, prendo el LED 1, espero un segundo y apago el LED, espero medio segundo y continúo. Ahora, si el pulsador no está presionándose, vamos a hacer lo mismo, pero con el LED 2. Entonces, copiamos esto, LED 2, LED 2. Listo. Guardamos, compilamos, no hay errores. Programa, exportar binarios compilados. Ahora me voy al simulador, botón secundario, cargar firmware, elijo el hexadecimal, reinicio la simulación. Y ahora acá podemos ver si no toco nada, el LED 2 es el que está haciendo la secuencia. En cambio, si yo presiono el pulsador, acá podemos ver de que el LED 1 es el que hace la secuencia. Eso porque lo programamos de esa manera, podemos haber hecho cualquier otra cosa. Bueno, ¿qué nos está faltando? Pero ahora no nos va a dar el tiempo. Es implementar el otro ejercicio que vimos. Ya pasamos de alto estos ejercicios, pero el ejercicio de esto ahora podría ser implementar un semáforo. Donde yo tengo una luz de verde, una luz ámbar o naranja y una luz roja. Bueno, hacer la secuencia de eso. Y después, una vez que tengan eso implementado, agregarle un pulsador, el cual, si se presiona el pulsador una vez, tienen que, por ejemplo, como tienen los semáforos, ¿no? Cuando llega a cierta hora, entran en un estado de atención, por ejemplo, que hace el parpadeo de la luz naranja o ámbar. Así que está, eso después lo dejamos como ejercicio después para que lo puedan practicar y ya pueden practicar con esto. Y está, bueno, por hoy liquidamos acá y la semana que viene seguimos con esto. Buenísimo. Bueno, así que, bueno, Rodrigo, nos vemos la semana que viene. Y bueno, fíjate en el código que yo subí de ejemplo de x86. A ver Sí. si podés usarlo. Ah, no lo. El de programa El de programa de ejemplo. ejemplo. Fíjate si podés mirar ese. Y por ejemplo, en el segmento de código acá, tratar de agregarle algún código que pueda hacer alguno de los ejercicios. Anda probando con eso y Bien, el miércoles que viene los hacemos bien a estos ejercicios. bien. Se lo mando de nuevo, igual al entregable, después, Dale, por correo. dale, Como mándamelo ya y terminó. mándamelo que yo lo veo. Está, buenísimo. Entonces el Dale, fin de semana me pongo a hacerlo. dale, Bien. buenazo. Nos vemos, profe. Bueno, nos vemos, buen fin de que pase bien. Igualmente.